Seguimos con el proyecto Valiente y hoy les tengo una entrevista muy interesante. Estoy con Daniel Sánchez Pacimiño. Él tiene una hoja de vida muy amplia, pero tiene como base sus estudios en ingeniería comercial, es tecnólogo en teología, es máster en dirección de marketing y bueno, una larga lista de cosas. Pero ahora es un experto en saber cómo funciona el cerebro y cómo entrenar al cerebro para que trabaje para ti. Entonces, eso es lo que estamos tan curiosos de saber cómo funciona Daniel. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y bienvenido a Valiente. Gracias y la verdad me gusta sumarme al proyecto que has hecho para las mujeres porque creo que mientras más nos sumemos bien, menos podrán las cosas que probablemente no están caminando como quisiéramos, ¿no? Gracias, Daniel, y me ha causado mucha curiosidad esto de poder entrenar el cerebro, porque el cerebro muchas veces nos juega en contra, ¿no? Nos traiciona y hace que dejemos de creer en nosotros mismos, en nuestras capacidades, que dudemos de nosotros mismos. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos las mujeres, el no creer en lo que somos capaces de hacer. Y ahí, desde mi punto de vista, está la clave para lograr esta famosa igualdad de género que tanto buscamos. Entonces, quisiera empezar preguntándote, ¿cuál es la diferencia entre la mente y el cerebro? Mira, la primera cosa, este es uno de los grandes dilemas cuando yo entro en los procesos de entrenamiento. A veces tenemos la confusión de lo físico versus lo etéreo, ¿no? El cerebro vendría a ser como el hardware y la mente es el software. De alguna forma la mente se codifica dentro de un proceso de pensamientos y emociones, es decir, todo lo que está detrás de la acción. Pero para que la acción se detone o dispare, ya tiene que intervenir el cerebro. Voy a darte un ejemplo. En este momento yo estoy pensando lo que tengo que responderte. A eso le estoy sumando ciertas emociones. Pero mientras eso esté en el código solamente mental, no se transforma en una acción. Es el momento en el que están uniéndose la mente y el cerebro cuando yo puedo comenzar a hablar y transmitir a partir de las ondas de sonido y la calibración de las ondas de sonido un mensaje. Y ese mensaje lo está transmitiendo mi cerebro. Hay gente que es muy inteligente, hay gente que tiene capacidad, pero no puede hablar. Entonces, digamos que hay una disonancia cognitiva entre lo que pienso versus lo que hago. Ahí vemos la diferencia. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué digamos, hay esa desconexión? Sí, tanto mente con cerebro deberían trabajar siempre juntos, ¿no? Casi que deberían ser uno solo. Ahora estamos viendo que no lo son. Así es. El problema es el modelo educativo que tenemos. Es un modelo prusiano de 1882, perfeccionado por Rockefeller en 1910, en donde se prioriza la memoria, en donde se prioriza que nuestras acciones deben ser repetitivas, en donde se priorizan habilidades o destrezas relacionadas solamente con el conocimiento, la acumulación de información y no con el razonamiento ni con el desarrollo de la habilidad, o sea, de esta conexión entre la mente y el cerebro. Entonces no les podemos exigir a la gente algo que no nos enseñaron a hacer. Normalmente, si es que tú te das cuenta, la mente es un baúl, de hecho Néstor Braidot le llama así, es un baúl metaconsciente, es una cantidad de información que tenemos que busca salir a la realidad y transformarla a partir de nuestras acciones. Pero cuando nosotros vemos el baúl, vas a encontrar las tablas de multiplicar, vas a encontrar las capitales del mundo. Oye, ¿y existe en el baúl un tema que te hable sobre el miedo? ¿Existe en el baúl algo que te hable sobre la impulsividad? No, no existe. No hay la información primaria. Entonces, menos va a haber el recurso de acción ante eso. Es básicamente una falta de recursos primarios y a eso evidentemente también se le suma una falta de recurso de acción que tampoco nos han enseñado a hacerlo, ¿no? El cerebro entonces, o todo lo que hace el cerebro empieza a tener sentido o toma sentido cuando actúa la mente con sus emociones. Sí, mira, la mente funciona en base a la información y como está desconectada del cerebro, el cerebro funciona en base a lo único que le interesa, que es no sufrir. No tenemos un cerebro hecho para ser feliz, tenemos un cerebro hecho para no sufrir, que es algo muy diferente. Por eso la gente está en una relación tóxica y no sale. Entonces dice, ¿pero por qué no sales? Si estuviéramos enfocados en la felicidad, como nos venden ahora, el cerebro debería tomar una decisión y decirle, no me haces feliz, voy o a estar solo o en búsqueda de alguien que sí, con quien yo pueda construir una relación más saludable. Y tú nos decías, Daniel, que el cerebro está hecho para no sufrir, no para ser feliz. Así es. Entonces, ¿ahí de qué manera actúa el cerebro?
El ejemplo es cuando tenemos una mujer que está en una relación con una persona que no le aporta valor. La pregunta es ¿por qué te quedas? Si estamos aparentemente en búsqueda de la felicidad. El cerebro no va a ver la salida que le haga feliz, sino la que menos dolor le genere. Entonces, entre salir de la relación, quedarme sola y tener que pasar por un duelo de 6 meses de alejamiento y desapego, prefiero soportarle todos los días ciertas cositas para que no sufra tanto. Eso es otro de los problemas de esta japicracia, ¿no? De la democratización de la felicidad en la que estamos actualmente, porque en los medios nos están vendiendo el hecho de buscar la felicidad, pero a veces por buscar la felicidad terminamos perdiéndola, en el sentido de que no nos damos cuenta de que los recursos son internos, es decir, mi cerebro primero debería comenzar a entrenarse para buscar nuevas alternativas, aprender a hablar con el miedo, mirar que el miedo no es malo, que lo único que me está diciendo es espera, ten pausa, hay cosas que faltan, nada más. Todos estos recursos no han sido entrenados en el cerebro. Entonces, por eso te decía que si el cerebro está hecho primitivamente para no sufrir y la mente está acumulada de información de ciencia, de escuela y de colegio, imagínate cuál va a ser la relación entre los dos. Ninguna. Este responde con lo poco que sabe del colegio. Este acá lo único que dice es yo no me quiero morir, así es que lo que voy a hacer es evitar el dolor. Ahora, ¿cómo entrenar al cerebro para que no solamente piense en no sufrir, sino realmente en cómo ser feliz, vivir en paz, vivir tranquilo? Justamente acabas de mencionar un punto clave. Más que ser felices debemos buscar el equilibrio, porque la vida, la felicidad está relacionada con alegría y eso es mentira. No vamos a estar alegres todo el tiempo. Lo que necesitamos es una vida en donde podamos regular las cosas desde dentro. Los barcos no se mantienen a flote por la calidad de agua o por el tipo de agua o el estado del agua que está alrededor, sino por lo que lleva adentro, que eso es lo importante. ¿Cómo puedo llevarle a mi cerebro a que se vuelva o se convierta en un cerebro, una máquina de construir equilibrio? La primera cosa es que el cerebro funciona igual que el cuerpo, porque es físico. Necesitamos una evaluación primaria, un diagnóstico para saber cómo está construido. Nuestro cerebro tiene habilidades fisiológicas, de esas se encargan los neurólogos, pero también tiene habilidades cognitivas. Eso significa cómo nuestro cerebro aprende. Hay 4 estilos de habilidad cognitiva. Hay gente que es básica, basada en hechos, datos, matemáticos, numéricos, fríos, calculadores distantes. Hay otras personas que son muy ordenadas, planificadoras. Tienen frases como Juan Seguro vivió 1000 años, hombre precavido vale por 2, lento pero seguro, no les gusta el riesgo. Hay otros cerebros que aprenden a partir de la empatía, de las relaciones sociales, son los ángeles de la guarda. Lastimosamente después terminan hechos Cristos de la gruta. Pero son más emocionales y empáticos. Y hay otros cerebros que son creativos, que aman el cambio, que les gusta lo nuevo, lo diferente, los ideales. Entonces, la primera cosa es identificarse con uno de estos 4 modelos y saber cuál sería la mezcla posterior, porque todos tenemos de las 4 cosas, pero hay que ver cuál es del estado cognitivo natural. Si hay un cerebro que está basado en aprender las cosas a partir de los datos y de los hechos, yo no le puedo llevar a que aprenda a través de la experiencia porque le voy a generar estrés. Y lo propio, si mi cerebro es experiencial, le gusta hacer para aprender, no le puedo encerrar en una oficina para que primero aprenda, para que después haga. Entonces, la primera cosa te puedo decir es entender cómo funciona tu cerebro. Y eso no se trata de temas holísticos, sino básicamente de una medición estadística que se puede hacer para saber quién eres cerebralmente. Ese es el primer paso. Y la segunda es saber dónde quisieras llegar. Solo cuando hay 2 puntos hay línea. Si no hay punto de partida y punto de llegada, no va a haber línea. Entonces, hay gente que se acerca y dice, Daniel, soy muy bueno para resolver cosas, pero no soy empático. No sé cómo desarrollar mi empatía. Entonces, hacemos la evaluación, vemos que es un cerebro que está basado en hechos, vemos que es un cerebro que está basado en datos. Entonces, podemos construir lo que se llama empatía cognitiva, que es a partir de mirar datos, hechos y el funcionamiento del cerebro en razones de la otra persona, generar una empatía racional. Es decir, que si a ti te pasa algo, yo comienzo a través de los porqués a preguntar qué razones son las que están del otro lado. Pero mientras yo te estoy preguntando eso, tú sientes empatía, porque dices, se preocupa por mí, en el fondo, lo que yo quiero saber. Claro, pero yo, ¿qué le estoy dando a mi cerebro? Que es fáctico, hechos, le estoy dando datos, le estoy dando razones. Y del otro lado, construir una empatía por el nivel de preocupación que aparentemente estoy generando por tu realidad.
Esa es la forma en la que se tiene que ir poco a poco construyendo. Tienes varias cosas para desarrollar en el cerebro y obviamente llevarle al nivel que esperas. ¿Cómo te metiste en esto? ¿Por qué empezaste a investigar y descubrir todas estas potencialidades del cerebro? La primera cosa fue por entender quién era yo. Yo tenía un cúmulo de preguntas no resueltas. Traté de buscarlas en mi sistema, las encontré. Cuando vi cómo era la familia de mi mamá, la familia de mi papá, entendí que habían cosas o talentos o destrezas que venían programadas. Eso se llama cibernética social proporcionalista, es decir, lo que grabamos ya desde el vientre materno. Desde ahí comenzó todo. Pero después de eso, sabes que no me conformaba con la simple motivación o el tema de los espacios de crecimiento personal. Yo necesitaba resultados. Y el hecho de comenzar a hablar conmigo mismo y a entender desde mis destrezas, por ejemplo, si yo tengo una destreza creativa, me preguntaba a mí mismo, ¿cómo llego a tener esta idea? Entonces hacía un análisis introspectivo, ¿no es cierto?, en donde me retrotraía hacia dónde comenzó esa idea creativa y encontraba que tenía una gran necesidad primaria, porque nadie es creativo si no tiene una necesidad primaria, a la que después, por ejemplo, le sumaba todos mis aprendizajes de la vida, se sumaban a eso, y con eso unía ideas, integraba en una sola cosa, miraba funcionalidad y disparaba la idea. Este es un proceso que mi cerebro le tomaba 800 milisegundos, es decir, menos de un segundo. Pero al hacer el análisis introspectivo me di cuenta que había una receta para ser creativo. Y al encontrar la receta, el momento que comencé a trabajar, por ejemplo, con un líder que quería ser creativo, lo que hacía es hacer que pase por la receta. Y al final, con su propio baúl de información y con su propia necesidad, tenía su propia idea. La idea es que después de esto, pasas por la matriz 5 veces y ya el cerebro lo hace solo, porque ya lo aprendió. Es así como se desarrollan las destrezas cerebrales. ¿Por qué tú afirmas que el cerebro puede ser o tu mejor amigo o tu peor enemigo? Joe Dispenza es uno de los grandes investigadores actuales de neurociencia, un hombre que se curó solo una fractura de columna vertebral. En un libro que se llama Deja de ser tú, expresa todo el estudio en donde muestra que pasados los 22 años el cerebro se va a volver el rival de la mente. Querer no es poder. La frase es querer para poder. Si alguien no quiere, sí estamos fregados, ahí sí es diferente. Pero el hecho de que yo quiera hacer algo no quiere decir que pueda hacerlo. Si voy a los 14 años y mi padre se acerca y me dice, ¿quieres manejar el auto? Le digo, sí. Toma la llave, maneja. No puedo, porque nunca aprendí. Entonces, entendamos que si yo quiero hacer algo, eso viene de mi mente, de una motivación mental. Pero después de eso, hay que construir todo un proceso con el cerebro. ¿Qué pasa cuando yo voy a manejar un auto sin saber? El cerebro se bloquea. Entonces no sé qué hacer, comienzo a generar sudoración excesiva, una alteración del sistema nervioso central, comienzan los problemas y puedo hasta llegar a una parálisis que impida que yo tome. ¿Por qué? Porque el cerebro está diciendo te vas a morir si es que vas a hacer eso. Eso pasa en todo, Janet, absolutamente en todo. Si yo voy a hablar en público, el cerebro va a buscar la información que tengo guardada. Y me acuerdo cuando pasé en segundo grado, me trataron mal mis compañeros y el cerebro bloquea. ¿Qué hace? Me deja sin voz. O simple y llanamente, lo que podría pasar también es que mi cerebro termine por dejarme afónico 2 días antes. Entonces el cerebro se vuelve el rival de la mente en eso. Por eso hay gente que pasa al frente, se pone roja, comienzan a dilatarse todos los vasos sanguíneos y comienza la persona a generar un conflicto con ella misma. Claro, motivada está, quizás tiene hasta el conocimiento de cómo hablar en público, pero has ido haciendo un proceso paulatino como cuando aprendiste a conducir para hablar primero con uno, hablar con dos, después hablarte al espejo, después hablarte al celular, ir desarrollando este tema de entender y conocer tu voz para que te guste tu voz externa. No, nunca pasé por eso. Entonces por eso es que no se alcanzan los resultados y es ahí en donde yo dejo o les convierto en amigos a los dos para que trabajen por un mismo objetivo. ¿Qué tan peligrosos o determinantes pueden ser los pensamientos negativos? Que son muy comunes. La gente se llena de pensamientos negativos más fácil que de pensamientos positivos. La primera cosa es que nos llenamos de pensamientos negativos porque en nuestro sistema de información de memoria, eso es lo que el cerebro guardó más. Si a una persona de aquí de Ecuador le digo ¿dónde estuviste el 8 de mayo del 2018? No me va a contestar. Pero si yo le pregunto dónde estuve el 16 de abril del 2016, siendo 2 años antes cuando comenzó el temblor de Manabí, sí se va a acordar. Eso quiere decir que las improntas guardadas con adrenalina y cortisol son las primeras, las que están en primera capa.
Entonces el cerebro por sistema natural va a recordar lo peor. Esta es otra cosa que dicen en la motivación. Tienes que pensar positivo. Bueno, pero eso ya es un estudio, eso es un estado de conciencia más avanzada, porque lo primero que va a hacer mi cerebro es tratar de salir corriendo de cualquier lado. Entendamos entonces que si yo tengo un cerebro que tiene este sistema natural, el pensamiento negativo es parte de mi funcionamiento normal como ser humano. Mucha gente se juzga y dice, cuida tus pensamientos. No, pero es que yo no puedo cuidar algo que el cerebro hace solo. Lo que sí podemos hacer nosotros es ir construyendo una carga de información positiva, una carga de herramientas cognitivas para que el momento que aparezca el pensamiento negativo, yo le pueda preguntar de dónde viene y qué busca. Porque normalmente las cosas tienen un porqué y un para qué en mi vida. Entonces, cuando yo digo, me estoy sintiendo nervioso, ¿por qué? Porque en el pasado sucedió esto. ¿Y para qué? Porque estoy tratando de evitar la entrevista con Janet. ¿Me sirve en mi vida? ¿Qué es lo que estoy construyendo? No, no me sirve. Ese momento yo neutralizo el pensamiento, cerebralmente hablando. Pero si yo solamente me paro afuera del edificio, comienzo a respirar y digo, sí voy a poder, no estoy hablando con mi cerebro. Lo que estoy haciendo es tratando de motivarme. Los pensamientos negativos son peligrosos porque en la medida y en el tiempo en el que estén, van generando cortisol y glutamato, lo que va matando ciertas neuronas de mi hipocampo cerebral y puede llevarme a una actitud crónica de pesimismo, en donde ya no es que necesito un impulso, sino que yo soy así. Ya no es que estoy negativo, sino que soy negativo. Eso quiere decir que siempre voy a ser la persona que agregue los fantasmas a las historias de todo el mundo e incluso a las mías. Esto pasa si yo no aprendí a hablar con el cerebro y a mitigar este recurso primario de supervivencia. Y eso no se puede cambiar, porque sí, yo he conocido personas y ha sido muy frustrante, ¿no? Porque en esto de tratar de ayudar a las mujeres a convencerse de que crean en sí mismas, de que pueden hacerlo, pues me topo con muchas mujeres que se autoboicotean, ¿no? Claro. Y son absolutamente negativas, pero no se dan cuenta. Es como... Si yo negativo, claro. No, pues yo soy súper alegre, súper feliz, súper positiva, pero al mismo tiempo dicen, no, yo no puedo, eso no hay cómo, no es posible, no es para mí, yo no nací para eso. Son una serie de pensamientos que están instaurados ahí y a pesar de que no son reales, dominan las decisiones. El cerebro funciona con resultados. ¿Por qué estás aquí ahora? Porque eres una de las periodistas referentes a nivel nacional e internacional de nuestro país. Esas son las preguntas que yo le haría a tu cerebro. Y el momento que el cerebro regresa a ver tu historia y tu pasado va a encontrar una suma de acciones positivas que dieron eso. Más que hablar sobre lo que está pasando en ese momento, porque el cerebro lo bloquea, es saber si es que eso le está dando los resultados que quiere. Entonces, ok, en este momento me acabas de decir, esto no es para mí. Ok, y mientras eso no sea para ti, ¿qué has alcanzado? Entonces la persona se vuelve no solo consciente de lo que está pensando, sino de lo que le está rodeando, de la circunstancia que está viviendo. Entendamos neurocognitivamente que la palabra circunstancia viene de círculo, que es lo que me rodea. Y eso, solamente un entendimiento de la circunstancia me permite entender la situación, que es el sitio que yo ocupo dentro de eso que me está pasando. Y es ahí entonces cuando nosotros, a partir de los resultados que la persona tiene y está obteniendo con ese tipo de pensamientos, puedo referenciar que hay algo que está obstaculizando. Ese es al menos el trabajo que yo siempre hago, en el sentido no de decirle, mira, ahorita me acabas de decir que no, porque estoy cambiando solo un estado temporal, sino que me llevo directamente a saber si es que ese tipo de expresiones, que muchas veces incluso les hago escribir para que salgan de la mente y se tamicen a través de la motricidad. Ok, esta lista de pensamientos que tienes, dime dónde te ha llevado. Entonces me dicen, no, es que esto no me permite esto, y esto no me permite esto. Ok, ahora sí vamos a tu pasado, ¿de dónde viene? Lo que pasa es que de pequeña yo tenía un padre que siempre dio prioridad a mi hermano, por ser hombre, por ejemplo. Perfecto, entonces ya sabemos dónde está instalado el tema. Ahora viene después la gestión cognitiva en el sentido de ¿cómo podemos cambiar esto? Sí, pero no solo en la forma de pensar, sino qué tipo de acciones paulatinas de a poco puedo ir implementando para que el pensamiento de a poco vaya teniendo nuevas referencias y en base a eso vaya cambiando, pero con resultados. Siempre. ¿Y eso cuánto tiempo puede tomar? Esa es otra cosa interesante, porque un proceso de entrenamiento cerebral puede tomar a veces unas 4 o 6 sesiones y la persona está pensando ya muy distinto en base a lo que está logrando y en base a lo que está viendo. Es decir,
se vuelve más consciente de lo que le rodea y el espacio de protagonismo que ha tenido en alcanzar eso y en lograr lo que está rodeando. El momento que nosotros instauramos, por ejemplo, hay una matriz del miedo que yo tengo desarrollada de 7 pasos. La primera vez tuvo miedo, no alcanzó. La segunda vez, ¿tienes miedo a esto? Ok, párate y hablemos con tu miedo. Es como sentarse ahorita, como hablar contigo y sentarle al fantasmita al frente y decirle, ¿qué me quieres decir? Entonces, ¿el miedo a qué? Segundo, ¿de dónde viene? Tercero, ¿qué es lo que no he alcanzado? Cuarto, de estas cosas que están aquí, ¿cuáles son variables y constantes? Variables son las que dependen de mí, constantes son las que no dependen de mí. Si hay muchas más variables, quiere decir que puedes hacer algo al respecto. Pasas a la siguiente fase, que es solamente cambia algo en el comportamiento o en la actitud o en la acción que tienes ante esto y mira el resultado. A partir de pasar por esa matriz, alcanzas un resultado distinto. Ahora reflexionas en base al resultado. ¿Este resultado qué tenía que ver con tu pensamiento? No, yo pensaba esto y con esto no iba a alcanzar. Ahora, ¿qué piensas que alcanzaste? Creo que sí soy capaz de hacer eso que no hacía antes. Ok, ahora vamos al siguiente paso, un poquito más. Entonces vas sacándole poco a poco. La gente habla de zonas de confort, para mí en realidad son zonas de terror. La gente no está en zonas de confort, está en zonas de terror porque tiene mucho miedo de salir de ahí. Claro, y no sé qué tan choqueante, frustrante, terrorífico puede ser darse cuenta que uno estuvo tantos años equivocado. Así es. Y que hay una oportunidad de cambiar, pero como tú dices, o sea, ese cambio implica sacrificios, acciones, sobre todo, que ya si llevas muchos años no haciéndolo, debe dar mucho miedo salir de esa zona de terror o de confort, como otros le llaman. ¿Qué experiencias has tenido? La máxima es: si alguien no sabe, podemos enseñarle. Si alguien no puede, podemos acompañarle y ayudarle. Pero si alguien no quiere, vamos a tener que extrañarle. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que busca trabajos de desarrollo personal como meros recursos placebos frente a la sociedad. Dice, yo estoy avanzando. O sea, lo que presentan al frente son los diplomas y los certificados solamente para que la gente piense que ha trabajado en sí mismos, pero en el fondo no quieren cambiar alguna cosa. Cuando yo tengo entrenamientos y trabajos con personas y veo que después de la segunda sesión los recursos cognitivos con los que vienen son los mismos, lo que les he dicho es: cuando usted se sienta preparado, vuelva. Porque hay veces que la persona en realidad, en el fondo, debe preguntarse no por qué soy víctima, sino para qué. ¿Qué me ha permitido este victimismo dentro de la familia? Que el resto de gente me regale cosas, que todo el mundo me tenga compasión absurda, innecesaria. Ahora, ¿quisiera salir de ahí? ¿Qué te va a quitar? Te va a quitar que ya no te regalen estas cosas, que ya no estén pendientes de ti. ¿Estás lista emocionalmente para no ser la víctima de la familia? No estoy lista. Entonces hay un paso previo que trabajar, que es cómo realmente yo voy a salir o cómo realmente yo voy a procesar mi conducta cuando ya sea independiente y cuando nadie se esté preocupando por mí. Entonces fíjate que es un conglomerado. La conducta humana está basada en varias fuerzas que le rodean. No solamente es el hecho de hay que salir de ahí. Sí, pero ¿por qué no ha salido 20 años, 25 años no ha salido de esa conducta de victimismo? Hay más razones implícitas dentro de eso y de ese personaje en la novela para que pueda seguir estando sometida a autopresión, ¿no? Por último, Daniel, tú escribes y afirmas o preguntas, ¿conoces la trampa de los dos cerebros? ¿Cuáles son los dos cerebros que tenemos? Nosotros tenemos básicamente un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, que van a estar hablando todo el tiempo. En el coaching ontológico les llaman lingüística privada, y en otros lados hablan del angelito y del diablito que siempre nos están asesorando. La primera cosa que yo debo tener conciencia es de cómo me estoy tratando, cómo se tratan entre estos dos cerebros. Hay veces que el cerebro o el hemisferio izquierdo se vuelve extremadamente crítico conmigo mismo y me dice cosas muy feas, lo que baja mi autoestima. Pero hay veces que mi hemisferio derecho se suelta y en cambio comienza a hacer cosas que pueden generar autosabotaje en mi vida, simplemente por vivir una libertad malentendida. Entonces, el primer paso es que los dos hemisferios aprendan a hablar entre sí. Y entonces es interesante porque si tomo una hoja de papel ante una misma circunstancia, les puedo preguntar a cada uno de ellos qué piensa, cómo. ¿Cuál sería el óptimo, el adecuado, lo correcto de esta situación? ¿Y cuál sería el escenario incorrecto, el impropio, según lo que he aprendido en mi vida?
ok, ¿cuál de las dos tiene mayor inclinación en esta decisión que voy a hacer? ¿Y por qué? Cuando yo logro equilibrar un poco de la lógica de lo correcto versus también el hecho del placer de lo incorrecto en ciertas cosas, puedo tomar decisiones más basado en mí. Mientras los dos cerebros estén hablando, casi siempre voy a estar más, o sea, estén hablando sin que yo me dé cuenta, voy a estar de alguna forma más basándome en lo que la sociedad quiere de mí que en lo que realmente estos dos hemisferios quieren hacer o tomar en una decisión. Es por eso que existe una trampa en donde a veces me juzgo horriblemente y en otras me permito cosas que no debería. Es un poco el drama en el que viven los cerebros de todos los seres humanos sin darnos cuenta. ¿Y cómo equilibrarlos? Casi siempre vas a tener una lógica en base al resultado que buscas y también vas a tener un espacio de placer en todo lo que haces. Si yo mañana quiero tomar un trabajo, ese trabajo debería responder una lógica que resuelva problemas económicos, crecimiento profesional, correcto, pero ¿realmente me va a permitir disfrutar? No. Entonces quiere decir que me estoy basando mucho en el lado izquierdo, por eso tenemos personas amargadas. Después, al otro lado, ¿esto que voy a hacer me da placer, me permite un desahogo? Sí, pero ¿realmente qué consecuencias va a tener en mi futuro? No, esto puede terminar por destruirme. Entonces ahí es cuando hablan los dos. Si no, pues a veces voy por el un lado, a veces voy por el otro. Y el problema es que si voy por la derecha, normalmente después el izquierdo es el que me juzga. Y si voy solo por la izquierda, después el derecho es el que se amarga. Entonces es como un dilema natural que tenemos todos los seres humanos. Y esta última pregunta, Daniel, ¿nunca es tarde para entrenar a la mente? Mira, el mejor testimonio mío es mi padre, tiene 75 años, he hecho un entrenamiento del lóbulo frontal, hemos hecho un entrenamiento con todas las destrezas y es más rápido que mis hijos. Si Moisés pudo dirigir el éxodo a los 80 años, creo que nunca es tarde para nadie. Dios tiene siempre un propósito para todos. Gracias, Daniel. Con mucho gusto.